El mundo laboral se empieza a mover y se empieza a mover fuerte. Hace una semana se ratificó el convenio 98 del Consejo Internacional del Trabajo y la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá también contiene un capítulo laboral que tiene que ver con garantizar derechos laborales y de justicia en esta materia. En ese contexto se dan también movimientos en los grandes sindicatos del país. Hoy el sindicato petrolero lanza una convocatoria para renovar su dirigencia que ha sido ampliamente rechazada por movimientos opositores a su interior, demandando que haya real democracia sindical. Y hace unos días, como usted seguramente vio en los medios, hubo un intercambio de acusaciones y de señalamientos entre el presidente electo y la CENTE a propósito de la reforma laboral. ¿Hacia dónde va el mundo de los sindicatos? Realmente lo que abre la puerta, estas modificaciones que habrá de hacerse al marco jurídico mexicano por ambos acuerdos, el comercial y el de la Organización Internacional del Trabajo, van hacia la liberalización de los sindicatos de este país. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista y si me acompaña rápido a ver un reportaje de contexto, arrancamos aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy. El mundo del trabajo enfrenta importantes transformaciones del marco legal con la reciente ratificación del Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre Derechos Sindicales y Negociación Colectiva, así como el capítulo laboral que incluye el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Tras casi 3 años de estar detenido en el Senado, esta Cámara aprobó la ratificación de dicho convenio que implicará una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la eliminación de los contratos de protección como los outsourcing. Asimismo, el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá empuja a México a aprobar la reforma laboral antes de que concluya el año y a adoptar leyes secundarias en materia de justicia laboral. En ese marco, el presidente electo reclamó recientemente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación someter a consulta a sus agremiados por las demandas sobre la concentración de la nómina magisterial dentro de su exigencia de abrogar la reforma educativa, en una clara alusión a la falta de democracia sindical a su interior. Las reformas ¿apuntan a la liberación del mundo sindical? ¿Qué impacto tendrá esto sobre el surgimiento de nuevos sindicatos? ¿Cuál es el impacto a las reglas para la negociación de los contratos colectivos y demandas salariales? El capítulo laboral del nuevo acuerdo trilateral incluyó un anexo sobre la representación de trabajadores en la negociación colectiva que obliga a México a adoptar disposiciones legislativas para reconocer efectivamente el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y fijó un plazo para que esa legislación esté en marcha. En opinión de abogados laboristas, el acuerdo busca garantizar la implementación de los derechos laborales fundamentales y promover la transparencia en la aplicación de la legislación laboral, en temas como la libertad de asociación, eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso de niños y de discriminación, y brindar condiciones de trabajo aceptables sobre salario mínimo, jornada, seguridad e higiene. Entre sus objetivos, destaca generar acciones específicas para la negociación colectiva, como garantizar el derecho de los trabajadores de sindicalizarse. La ratificación del Convenio 98, adoptado en Ginebra desde el 1 de julio de 1949, implicará reformas a la Ley Federal del Trabajo y terminación con los contratos de protección patronal. Esto lo dijo el Senado de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Se tiene que revisar todo este sistema de contratación temporal, de contratación temporal, de los outsourcing. Tienen que cambiar también las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y buscar mayor seguridad, salud e higiene en cada uno de ellos. Tiene que cambiar la política de salarios del país, porque hoy México tiene los salarios más bajos de América Latina, pero esto es algo progresivo y positivo incluso para las nuevas relaciones de producción que habrá en México. El senador independiente Emilio Álvarez y Casa afirmó que ha llegado el tiempo de la libertad sindical.
Después de años de baja conflictividad laboral, una de las notas que generalmente destaca cuando se aprecia la situación política del país de los últimos años, el mundo laboral empieza a moverse, como le decía, con la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo como el 98, que tienen que ver con justicia laboral para garantizar, entre otras cosas, por ejemplo, negociaciones de contrato colectivo a través de la libre asociación de los trabajadores. Junto con eso hay también el tratado comercial con Estados Unidos, y en ese contexto es que las estructuras laborales empiezan a moverse. Hoy mismo la convocatoria que hace el sindicato de Pemex para renovar su dirigencia, pero sin garantizar, hasta donde hemos podido saber de la convocatoria que están lanzando, que haya voto libre y secreto, como exigen, por ejemplo, esos dos acuerdos, esos dos instrumentos laborales, de legislación laboral. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros para entrar a analizar qué está pasando en el mundo laboral. Joaquín Ortega, abogado laboralista. Así es, para servirle. Un placer tenerte aquí. Mariana, como todos los lunes, Mariana Benítez, Gracias, Pepe. colaboradora los lunes de este programa y además abogada, litigante durante muchos años, ex legisladora también. Y muchas gracias, Benedicto Martínez, del Frente Auténtico del Trabajo. Gracias a los a los tres por estar aquí. Y si quieren arrancamos contigo para que nos pongas un poco en el contexto, a ver qué está pasando en el mundo del trabajo, comenzando por las modificaciones al marco legal. En México lo que está pasando es que la presión internacional sobre el mundo del trabajo, que proviene directamente de Canadá y de los Estados Unidos, exigía términos de equidad competitiva, porque los salarios de los mexicanos son salarios tan bajos y las condiciones laborales de los mexicanos son condiciones tan precarias que eso significaba una ventaja en términos de costos de producción respecto de las empresas canadienses y norteamericanas. Si no hubiera habido esa presión, yo dudo mucho que este gobierno hubiera aceptado firmar un compromiso. A ver, y como no se pueden meter a la parte laboral porque es política interna, entonces lo que piden es liberalicen las relaciones obrero-patronales. Exactamente. Para que los trabajadores puedan asociarse y, digamos, romper los controles sindicales que les han impedido moverse. En un momento muy difícil, porque la destrucción del campo mexicano que tuvo lugar los últimos 30 años trajo como consecuencia una afluencia gigantesca de oferta de fuerza de trabajo directa, que tuvo también digamos, el resultado de abaratar los salarios. Mientras un compañero no quería trabajar por 5 pesos, había 20 que querían trabajar por 1 peso. Esto... O sea, pauperización del salario por la vía, digamos, del propio mercado. Primero por la vía del propio mercado y después por la represión feroz que después de los años 80 se dio en contra de los sindicatos y sobre todo de los sindicatos independientes. Cerraron empresas para evitar la presencia de sindicatos independientes. De modo que esta efervescencia laboral que hubo durante los años 80 quedó completamente liquidada por el mercado y por la represión, gracias a la necesidad de apertura comercial que tuvieron estos dos países que son líderes en el bloque comercial norteamericano. Se abre la oportunidad de que en México se adopten medidas de liberalización de la asociación sindical y de mejoramiento de las condiciones laborales. Pues las cosas de repente cambian. Benedicto, muchas gracias. Frente Auténtico del Trabajo, ¿se te abre una perspectiva distinta? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que la situación que se está presentando en este momento es una situación que no debiera de sorprendernos, en virtud de que es una demanda, una vieja demanda y una deuda que se tiene con los trabajadores mexicanos. ¿Cuál? ¿La libertad sindical? Por la libertad sindical. Por un lado, el convenio 98 está firmado desde más de 50 años, que ahora se ratifica por el Senado, y donde creo que no nos debe sorprender que los trabajadores tengan pleno derecho. Y también yo señalaría que esto nos sorprende mucho porque viene de excesos con los contratos de protección patronal que se vinieron implementando por muchísimos años, llegar a un extremo en donde la empresa escoge el sindicato.
cuando la ley señala que es una facultad única y exclusivamente de los trabajadores. Un derecho. Un derecho. Entonces, yo creo que ahora lo que se nos presenta es la oportunidad de que los trabajadores tengan, a través de la reforma constitucional de 2017 y las leyes reglamentarias tendrán que aprobarse en los próximos meses, en donde regule la manera de cómo ejercer la libertad sindical plena con el voto personal directo y secreto, la contratación colectiva legítima, en fin, toda una serie de derechos que están consagrados en la ley, pero que de alguna manera pues se ha venido haciendo una costumbre que el patrón escoge sus sindicatos y los trabajadores son explotados sin que tengan derecho a defender sus propios derechos. Pues en ese marco, Mariana, la senadora Claudia Esther Valderas de Morena hace un par de semanas elevó un exhorto para pedirle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que detuviera la celebración de elecciones en el sindicato de los petroleros de Pemex hasta que se garantizara el voto libre y secreto. A pesar de eso, hoy el sindicato de Pemex lanzó una convocatoria para mañana cerrar todas las planillas que quieran participar y el miércoles votar, o sea, lo que pareciera un madruguete. ¿Cómo ves digamos, el impacto justo de esta reforma de la que estamos hablando en el sindicato más fuerte de este país? Él y el de educación, ¿no? Desde luego que coincido con lo que se ha dicho aquí, estamos viendo una nueva ola en lo que tiene que ver con la legislación, con los derechos laborales de los trabajadores y con la parte del sindicalismo mexicano. O sea, me parece que no solo, vamos a decirlo así, no lo veo solo como resultado de este cambio de gobierno que, bueno, inicia el 1 de diciembre, sino que también se vienen dando reformas importantes. Nos retrotraemos primero a la del 2017, ¿no? y las que han habido en los años anteriores, y ahora con lo del convenio que bien dijo Benedicto, ¿no? El convenio que se suscribe, que tiene mucha lógica, porque el contenido que viene en ese convenio, desde luego que son obligaciones que hoy por hoy México se está obligando por virtud del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Entonces, es el convenio, es el tratado y es lo que me estás preguntando y lo estamos comentando aquí, que expresiones que se empiezan a mover, es decir, se empiezan a mover los cimientos de varios sindicatos, ¿no? Hay aspiración de que haya renovación sindical en varios sindicatos y me parece que un tema que no hay que perder de vista en los próximos años, pues va a ser el tema laboral. Desde luego que estas obligaciones que está asumiendo México por virtud del convenio y también por virtud, y además inmediatas, porque como bien aquí se dijo, para el 1 de enero del 2019, México tiene que haber cumplido con las reformas laborales necesarias para armonizar su legislación interna. Si no entra en funcionamiento se detiene el inicio del acuerdo. Así lo dice el texto, si no se detiene el inicio del acuerdo. Entonces, hay un apartado muy importante laboral en este tratado y un anexo, el famoso anexo 23, donde viene también especificados varios derechos que ya anunciaron aquí, el de la sindicalización colectiva, el de los trabajadores, por ejemplo, inclusive migrantes, el de los trabajos migrantes, en temas de discriminación, es decir, no nada más son temas estrictamente de sindicalismo, que qué bueno, son positivos, es decir, está previsto ahí, sino también vienen temas de avanzada, vienen de reconocer derechos humanos de todos los trabajadores, seguridad, evitar la discriminación, salud, la violencia, inclusive vienen también derechos para aquellos trabajadores con salario mínimo que también tienen que recibir prestaciones, es decir, entonces es todo un paquete de derechos de avanzada para los trabajadores mexicanos. A ver, Joaquín, ¿coincides con que es inevitable que se mueva el mundo del trabajo o todavía existen los mecanismos y controles políticos que puedan mantener, digamos, la paz que se ha vivido en las últimas décadas? Es absolutamente necesario que se mueva el mundo del trabajo, pero es verdad que existen todavía las condiciones que pueden impedir el cumplimiento de las leyes, sean las que se firmen. El ejemplo más claro es el del sindicato petrolero. Ajá. Ninguna elección puede ser libre en el sindicato petrolero, donde cada dirigente, digamos, seccional es cacique de la región y tiene nexos con matones que en cualquier momento pueden desaparecer a la disidencia. ¿A ese punto? A ese punto. La reforma laboral tiene que ser acompañada con reformas al Código Penal,
tiene que recuperarse los delitos patronales contra los derechos laborales que antes existían, se llama privación ilegal de las libertades, de los derechos, de las libertades humanas u otras libertades. Tiene que establecerse controles para que las reacciones patronales frente a este tipo de innovación eviten la represión directa de los actores en esta faena de la libertad sindical. Tiene que haber también una respuesta para la pequeña y la mediana industria, que dan el 90% de los puestos laborales en la industria en el país, los otorga la pequeña y la mediana industria y no tienen recursos para aumentar salarios, y tiene que atenderse el reclamo que ellos van a tener frente al gobierno respecto de las compras gubernamentales, respecto de la provisión, respecto de los aranceles, de los impuestos que se establecen dentro del proceso productivo y que encarecen la mercancía final con un costo por cada impuesto, amarrando el mercado interno y amarrando la posibilidad de utilidad de estas pequeñas y medianas empresas. Todo eso tiene que acompañar a la reforma laboral o no va a ser posible. O sea, la reforma tiene que ir con cambios a la reforma penal. Voy a hacer un... Se mueve el mundo del trabajo, como le decíamos en el primer bloque del programa, de eso estamos hablando. Me quedé contigo, Benedicto Martínez, y está sobre la mesa las elecciones que se acaban de convocar hoy para renovar la dirigencia de Pemex. Y hace 2 semanas pedían los senadores en un exhorto que la Secretaría del Trabajo interviniera para detener la celebración de los comicios internos por falta de democracia sindical. ¿Eso es posible? Bueno, yo creo que es un buen intento. Tengo mis dudas si realmente pueda ser efectivo, porque me parece que falta la reglamentación de la reforma constitucional del 2017, la reforma, la reglamentación para la implementación de la reforma constitucional. Y ahí tiene que quedar establecido muy claramente cuáles deben ser los mecanismos para la elección de las dirigencias sindicales. O sea, que tenemos, digamos, un cierto vacío. Porque vacío legal. A ver, en concreto, nadie puede parar que la votación sea por cédula el próximo miércoles. No, eso está de alguna manera en la ley, pero muy vago. Entonces yo creo que si se reglamenta y la autoridad tiene la intervención para vigilar que las elecciones sean efectivas con voto personal, directo y secreto, bueno, podrán tener los trabajadores la libertad de elegir a sus dirigentes. Ahora no sé, realmente no conozco el fondo, cómo está esto implementado tan rápidamente. Hay que pensar que es un sindicato bastante grande, que no sé si la autoridad tenga la capacidad de vigilar todos los controles que tiene el propio sindicato por tantos años de abuso. A ver, 250,000 afiliados. No, 993,000 en el padrón de socios. Wow. Y un líder con 25 años. Así es. 25 años al frente de... Y no sabemos cuántos de los la 993,000 sean efectivos o sean aviadores. No está depurado el padrón. No, a ver, no está depurado el padrón, no está claro cómo modificar mecanismos como el voto a través de cédula. Por eso hoy se convoca de esta manera. ¿Qué se puede hacer, Joaquín? Porque eso, a ver, ayúdanos a entender un poco el galimatías. No está reglamentado la reforma constitucional. Tienes prácticas en proceso, en marcha, como las elecciones, al mismo tiempo que hacerlas de este modo va contrario a la ratificación que acabamos de hacer del convenio 98 de la OIT. Así es. Lo que pasa es que no se puede aplicar el convenio de manera retroactiva. Sería un combate con el sindicato que podría durar mucho tiempo, pero ahora cualquiera puede constituir un sindicato con base en estas posibilidades. En Pemex puede haber un sindicato mayoritario que reclame la titularidad del contrato, y los juicios de titularidad de contrato sí se llevan a cabo con intervención de la autoridad y con voto secreto y directo. O sea, ahí sí está expresamente consignado el voto directo y secreto. Expresamente consignado, y además con la intervención directa de la autoridad. De hecho, la oposición, Mariana, decía que va a participar en los comicios, aunque por anticipado sepa que no los va a ganar, para poder impugnar
el proceso. Sí, a ver, Mayor advertencia de conflictividad. se vaticina No- un no se ve. conflicto ahí, en el caso muy particular del sindicato petrolero, un conflicto en el cambio de la dirigencia, pero no solo es el sindicato Pemex, es el sindicato también, es por ejemplo la CENTE, Claro. ¿no? Más bien es el CENTE, ¿sí? Y también la CENTE tiene ahí su movimiento, y yo creo que en este momento lo mejor que puede pasar para, digamos, darle certeza al contenido, al alcance de la normatividad que se deriva tanto del convenio como del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es que se legisle. Tienen una tarea titánica los legisladores, porque tienen muy poco tiempo. Bueno, es decir, son deben ser dos meses. muy pocas sesiones, ¿no? O sea, Ajá. el Congreso estará cerrando sesiones, digamos, el periodo ordinario por ahí del 15 de diciembre, ¿no? Entonces, realmente son pocas las sesiones y es una legislación muy importante, porque aquí también, hay que decirlo, están de un lado los derechos laborales, pero también está el desarrollo económico Del país, por del supuesto. país, ¿no? Entonces, creo que hay digamos que está puesta en la mesa una discusión que se antoja bastante importante, relevante y seria. Seria porque, insisto, de un lado están la protección efectiva de los derechos de los trabajadores, de las libertades sindicales y estas obligaciones que México ha suscrito y que se ha comprometido, pero por otro lado también, bueno, pues tiene que haber un equilibrio, y entonces van a querer hacerse escuchar los empresarios, las cámaras Claro. empresariales y todos los actores que confluyen, ¿no? Entonces, creo que la discusión, digamos, se ve muy compleja, quizás inclusive hasta a un periodo extraordinario, es decir, por los temas tan complejos que tienen que aprobar antes de que se acabe el año. Bueno, por lo pronto, perdón. Pero hay dos. Sí. Yo creo que la reforma constitucional, insisto en ella, porque esto lleva una reglamentación que no va a ser, tiene que estar concluida de acuerdo Así es. Al capítulo acuerdo laboral. y al capítulo laboral del Exactamente, tratado pero tiene que comercial. ver con la desaparición de las juntas y trasladar a los jueces de lo laboral. Tiene que ver con el centro, el organismo público descentralizado para la conciliación y todo un procedimiento. Eso, pensar que se puede implementar al 1 de enero es imposible. No, pero no es implementar, o sea, es legislar. Sí, pero la legislación... No, la implementación puede requiere llevar hasta 2 años, ¿eh? Exactamente, No. o sea, una capacitación Sí, no. para que vaya a entrar en proceso. No. Mientras tanto, ¿cómo se va implementando poco a poco estas prácticas que son bastante lesivas? O sea, no podemos ya seguir aceptando que en nuestro país los trabajadores no tengan ningún derecho, tanto el exceso del control absoluto como el que ni siquiera saben que tienen contrato colectivo en su centro de trabajo. A ver, por lo pronto la discusión está abierta y incluso quien está ahí impulsando la fuerte es las propias declaraciones del presidente electo diciendo, garantizando y prometiendo libertad sindical, voto libre y secreto, y se lo acaba de decir a la gente a propósito de la fricción que tuvieron respecto de la nómina magisterial. Claro. No, bueno, ahí fue un anuncio muy, muy fuerte. ¿Cómo? Que ¿Así lo debe interpretaste? leerse. O sea, yo creo que sí. ¿rompen lanzas? Yo creo ahí que sí, la porque ella CENTE está, y el gobierno del presidente electo. hizo varios anuncios, ¿no? Importantes. Y yo creo que uno muy importante que no creo que esperaba escuchar tan pronto la CENTE, que fue pues un grupo que apoyó con todo al hoy presidente electo, pues es el tema de no solo de la evaluación, ¿no? Uh-huh. que él dijo sí se va a quitar la parte de la evaluación, que a mí me parece bastante delicada, ¿no? Tienen severas implicaciones, sino que dijo, pero les tengo que dejar claro que la nómina se va a pagar en la federación, va a seguir esto así. No, y hagan una creo que consulta, eso y los mandó a hacer una consulta y los mandó a hacer una consulta. a la base. Está llamada la gente también a tener que someterse, digamos, a la transformación. Todas las organizaciones sindicales tienen que someterse a los principios de libertad de asociación, a los principios de libre contratación, de voto directo y secreto. Tienen que adaptarse a las necesidades de capacitación de su propio personal, de interlocución con los patrones cualquiera que sea, porque la disciplina en las fábricas se aprende con la maquinaria, con los sistemas de trabajo, en la relación obrero-patronal, y eso debe ser porque el país no puede crecer de ninguna manera mientras se sostenga ningún tipo de actividad que esté sostenida en un privilegio,
o que sea parasitaria en detrimento pues de la economía del país, de los propios trabajadores. Te veo bastante más optimista de lo que realmente estoy viendo a Benedicto Martínez. Lo veo mucho más escéptico de cómo, cuándo y dónde se va a producir ese cambio, y de eso estamos hablando, de los cambios a la legislación laboral y el impacto sobre el mundo del trabajo y los sindicatos. Te veía menos optimista, Benedicto Martínez, del Frente Auténtico del Trabajo, de lo que se decía en la mesa de las perspectivas, digamos, de una mayor liberalización o garantizar derechos laborales como la libre asociación, la liberalización de los sindicatos. Yo creo que no, yo no lo veo así, sino creo que es algo en lo que no estamos acostumbrados, que ya he oído comentarios de que si la pulverización de los sindicatos, y esto no creo que vaya a pasar. Habrá donde los trabajadores soliciten un registro para competir en igualdad de circunstancias en elecciones, como en el caso petrolero o como otros sindicatos, y será la libertad, el derecho de los trabajadores quienes decidan, y los sindicatos que se vayan en la nueva época. Yo creo que tenemos que crear sindicatos responsables, vinculados al desarrollo del país, porque no podemos volver sindicatos autárquicos o anárquicos. Exactamente, ¿no? Sino tiene que ver responsabilidad del trabajo, pero cómo se comparte la ganancia, ¿no? Que ese es donde están los salarios que están tan deprimidos, cómo ir poco a poco elevando los salarios, las prestaciones, que se respeten los derechos de los trabajadores. Yo creo que esto es lo que está en juego. Y creo que los trabajadores asumirán esa responsabilidad absolutamente. Y es que es cierto, Mariana, en los últimos años, sobre todo al calor de la apertura comercial, incluso los programas de ajuste, el control o, digamos, dirigencias fuertes como las que ha habido en Pemex o en CENTE, etcétera, han favorecido, digamos, la interlocución con el gobierno, y el miedo de que la apertura sindical lleve a una fragmentación o una dispersión de los sindicatos está también sobre la mesa en términos de eso, de una preocupación. ¿Tú cómo lo ves? Sí, ¿te da miedo? Pero también, no, a ver, yo creo que aquí esa digamos, pudiera ser un efecto. Aquí yo veo algo tan importante como un buen aterrizaje de todas estas normas, los tribunales, ¿no? Que se exigen en tribunales independientes, tribunales profesionales, porque, a ver, de nada va a servir que haya estas normas, y aquí el experto laboral lo sabrá decir, ¿no? Es decir, de nada va a servir que exista un buen andamiaje, digamos, legal, constitucional, si no realmente damos ese paso para pues acabar con lo que había en las juntas de conciliación federales y locales, con digamos esa forma de actuar de estas instituciones que tanto daño le han hecho a la vida laboral, ¿no? Bueno, y si algo tenemos bronca en este país, Mariana, es implementar reformas constitucionales, como nos ha quedado claro en los últimos años, de la ley a los hechos, a la implementación, del cambio formal al cambio de fondo. Generalmente hay una distancia. Pero a ver, va a ser muy importante eso, o sea, insisto, cómo se aterrizan y que estos tribunales garanticen, sean realmente los garantes de, así como las comisiones de derechos humanos, las comisiones que garantizan la protección de los derechos, pues en este caso tribunales laborales independientes, profesionales, no politizados, donde haya transparencia en las decisiones, ¿sí? O sea, tenemos que transitar una justicia laboral de otro nivel, que requerimos y que ha sido, me parece, la más abandonada en muchos años, en décadas. Se ha avanzado en justicia penal, se ha avanzado en justicia civil, en medios de conciliación, pero en la justicia laboral ha quedado rezagada. Yo pondría ahí también el foco en instituciones, en autoridades independientes y sólidas, para que realmente funcione esto, porque de nada va a servir, digamos, si no hay una autoridad que garantice el libre voto, el voto libre secreto, o que garantice la sindicalización colectiva, pues va a ser letra muerta. A ver, todo no puede haber justicia, Joaquín, no puede haber justicia laboral sin tribunales que impartan. No, aquí el problema es ¿cómo ves? Aquí el problema es que serán jueces de derecho dependientes del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación es el único poder político de los tres en los que se descompone, digamos, el ejercicio de la voluntad popular, que no es designado por el pueblo. Es un poder que no es poder del pueblo,
es poder del presidente y del Senado de la República. Quienes lo nombran es el presidente y el Senado de la República. Y por lo tanto hay un desvirtuamiento, digamos, hay un vicio en la propia existencia del Poder Judicial. En todas partes del mundo en las que existe esta libertad de dirigir a los jueces responden frente al pueblo, no frente al presidente ni frente al Senado. Bueno, pero aquí déjame hacer nada más una acotación. Sí. O sea, yo creo que hay un gran avance pasar de que estas juntas de conciliación, etcétera, estaban en el poder ejecutivo a que estén en el Poder Judicial. Me parece que ese ya es un gran avance, no sí. Tenemos de otra, ¿no? O sea, es un gran avance el poder contar con una autoridad independiente, un Poder Judicial independiente. Que sí hay riesgos que se apuntan en ese sentido que ha dicho Joaquín, los hay, pero me parece que a estos jueces se les va a exigir tener también una carrera judicial, es decir, no pueden ser economistas que llegan ahí, ¿no? Para aterrizarlo, si hay una impugnación de la elección en Pemex, ¿qué es lo que esperan que hagan los tribunales? Si hay una impugnación de la elección en Pemex, va a ser un procedimiento muy largo. Va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque van a alegar violaciones de derechos humanos, interpretaciones de preceptos constitucionales y no se va a resolver el problema. El problema tiene que resolverse con la participación mayoritaria de los trabajadores en una elección libre. Y eso no es posible mientras no esté ya remodificado el estatuto del sindicato, a menos que sea otro sindicato el que lo reclame, porque entonces es la autoridad la que decide sobre el proceso y vigila la elección libre y secreta. Yo creo que tenemos que jugar con las nuevas reglas a partir de la implementación de la reglamentación a la reforma constitucional, y puede surgir un conflicto aquí y durar el tiempo hasta la próxima elección, sí, pero con reglas nuevas, bueno, tendrá posibilidades trabajadores de ejercer su voto libre y secreto. Pero yo creo que aquí se apuntaba un poco, ¿cómo garantizar que la nueva legislación realmente tenga una aplicación efectiva? Sí. Porque hoy tenemos, por ejemplo, en la mayoría de las empresas que hacen firmar a los trabajadores en blanco. Sí. Eso no está en la ley, es una violación, pero se hace con la mayor naturalidad. Bueno, pues ahí está. Perdón, Benedicto, a mí se me fue el tiempo, pero vamos a seguir todo sobre el tema. Benedicto Martínez, del Frente Auténtico del Trabajo, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer haberte tenido. Joaquín Ortega, abogado laboralista, y como todos los lunes, muchas gracias, Mariana Benítez. Un placer haberte tenido, gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.